jueves 2 de octubre. Informativo número 123. Estos son los titulares. Lo último. Debut y victoria de Cristian García en el primer Rally Sprint Oroel, Ciudad de Jaca. Primer tramo de tierra, La Puebla de Valverde. Laura Aparicio, campeona de España Ecorrallys 2025. Aragoneses en los Test Junior Car Cross Day de Mollerusa. Lo próximo, vuelve la Fórmula 1, este finde en Singapur. Esto es Aragón Racing. ¡Comenzamos! Hola, empezábamos este sábado con un estreno en rallies. La asociación Jacetania Classic Car, con la colaboración de Survival 4x4, se estrenaba en esto de los rallies con un rally sprint en el tramo que muchos años fue la subida a Oroel, en los aledaños de Jaca. Así nacía el primer rally sprint Oroel, Ciudad de Jaca, según nos contaban sus creadores Andrés Domens y Alberto Ara. Sí señor, ya por fin después de 29 años hemos conseguido traer a Jaca del automovilismo la subida que vamos a hacer en el Rally Sprint. Estamos encantados de la vida. Porque todo el mundo ha colaborado, instituciones, ayuntamiento, policía local, guardia civil, etcétera, etcétera. La FEBA, la federación, han sido todos espectaculares. Estamos encantados de la vida. Después de 29 años exactamente, hoy tenemos el placer de estar aquí todos para que mañana a las 10 de la mañana salga el primer Rally Sprint de Jaca. El tramo está impresionante, es un tramo muy rápido, tanto de subida como de bajada, es técnico, de asfalto está recién asfaltado, no hay escapatorias, está todo muy bien vallado, creemos que va a ser todo un éxito lo que vamos a conseguir. Con el apoyo de Survival, en palabras de su presidente, Esteban Ojea. Para nosotros ha sido muy fácil porque ha sido a través del Club de Clásicos de Jaca, a través de su presidente y de Andrés, Alberto y Andrés, que son los que llevan el club, los que han movido todo, con mucha ilusión, lo han movido mucho en las redes y bueno, el resultado está aquí. Nosotros venimos, pues ya lo sabes, para el tema de la organización, pero la idea ha sido de ellos y el evento es de ellos. El viernes por la tarde se daban cita de forma opcional los equipos en el aparcamiento recién bautizado como Parking Duchem, que acaparaban las miradas del numeroso público presente. Público atraído por la campaña realizada en las redes sociales por parte de la organización. Presente como copiloto estaba el presidente de la FADA, quien después de los slalom de Candanchú hace unos días y ahora el Rally Sprint, todos en la comarca de la Jacetania, nos decía su deseo que fuera el principio para una mayor presencia de Huesca en el automovilismo aragonés. Bueno, esperamos que sí, ¿no? Que la provincia de Huesca vaya trayendo gente, pero sobre todo en esta comarca, como bien dices, se hizo el slalom de Candanchú y el de Aisa, y ahora que hayan recuperado esta subida a Oroel, ¿no? En otro formato, en el de Rally Sprint, es un orgullo y algo que siempre es emocionante y que motiva a que haya más pruebas todavía. A la hora prevista salían bajo el arco de la FADA los protagonistas que al día siguiente, sábado, se disputarían el rally, y allí estuvo nuestro enviado especial, JJ Argaiz, enviando imágenes desde el tramo. Un rally donde el piloto zaragozano, ex campeón de España de rallies, Cristian García, dejó su sello, dominando la prueba de principio a fin. El tramo es muy rápido, muy chulo. Bueno, a mí me gustan siempre los tramos así rápidos. Además está recién asfaltado, es como un circuito, por decirlo así, entre comillas. Y ya me veo pues oxidadete, ¿no? Curvas que sé que me estoy dejando ahí en las frenadas y tal, pero bueno, esto pues lo hacen las carreras, el estar montado en el coche. Y poco a poco, si seguimos haciendo carreras, pues me imagino que volveremos a coger un poco de ritmo. Se hizo con el triunfo en el tramo de 7 kilómetros con 3 secciones y pasadas en ambos sentidos, junto a Carmelo Moline y a los mandos de un Citroën C3 N5. Marcaron el mejor registro en los 6 tramos disputados, aunque sin grandes diferencias con respecto a sus perseguidores, para acabar superando en casi 1 minuto, 56 segundos, a los también zaragozanos José Luis Carrillo y Olga Navarro, de la escudería Autoterreno Sport, que con el mismo modelo de vehículo que los vencedores se hacían con el segundo puesto final. Plaza que ocuparon en todo momento, tras abrir la prueba con esa posición en los 2 primeros tramos, siendo tercero en las 4 restantes. El tercer puesto final se lo adjudicaron David Oyarzún e Iñaki Aspiz con un BMW M3. Los navarros comenzaron la prueba anotándose el 4.º puesto en los 2 primeros pasos por el tramo, para completar los otros 4 en la segunda plaza, lo que le permitió acercarse, aunque no lo suficiente, a Carrillo, del que le separaron solo 10 segundos. Las plazas de honor entre los remanentes aragoneses se completaron con el 5.º puesto de la general, logrado por David Planas y Eva Valenzuela, Renault Clio 4
RS, siendo además primeros de su clase, la 4. En la clase 3, los mejores fueron los navarros Alberto Garraza y Goyo Nieto, que a los mandos de un Peugeot 208 VTI R2 se hacían con la cuarta plaza de la clasificación Scratch, a más de medio minuto de las plazas de podio. La clase 2 fue para los alcañizanos Rodrigo Espés y Rubén Magallón, Peugeot 306 GTI, novenos en la general y primeros en clásicos. Por escuderías fue el Real Club Alcañizano quien se llevó la victoria, por delante de la escudería Comarca del Giloca y de Autoterreno Sport, que cerraba el podio. En esta modalidad de rallies tomaron parte un total de 19 equipos, de los cuales 4 no pudieron completar la prueba, 3 de ellos por avería y uno de ellos por un accidente con consecuencias solo para la chapa. En la modalidad de regularidad tomaron parte 15 equipos, distribuidos en 3 categorías. En Sport, el triunfo se lo adjudicaron los catalanes Josep Cutrina y Albert Forcada, con un BMW 325i. José Ramón Castillón y Concha Velázquez, Volkswagen Golf GTI, se hicieron con la segunda plaza, siendo terceros el veterano piloto vasco Eustaquio Simal y Paloma López Varela, con su Renault 5 GT Turbo. En realidad 60, los dominadores del certamen y actuales campeones de Aragón, los zaragozanos Marino San José y Noelia San José, con su Toyota Celica, lograron la victoria y las plazas de honor las completaron José Manuel López con Daniel Robletillo y José Manuel Cabelluz con David Manuel Lafarga. La categoría regularidad FADA terminó con triunfo del equipo femenino formado por la piloto de slalom Aitana Pérez y Marina Ara con su BMW 118D. Sí, la primera vez, de locura. Pues bien, la verdad que estamos muy contentas, ¿verdad? Nos ha salido mejor de lo que pensábamos y ahora ya pues a disfrutar y a seguir, intentaremos mejorar un poco, ¿no? Sí, los tiempos. Siempre, pero ya está hecho. Además, Aitana vas segunda en el Campeonato de Aragón de slalom. Sí, segunda. A ver la última qué tal y al año que viene más y mejor. Los acompañaron en el podio Santiago Martínez con Adrián Algarabel, Opel Corsa A, y Francisco Javier Leal con Celia Blasco en su Citroën AX Sport, que ocuparon el cajón bajo. Tras este rally y a falta del último en Barbastro, a mediados de noviembre, las únicas categorías ya decididas en velocidad, tras la prueba de ayer, son las 4 para el piloto David Planas y la copiloto Eva Valenzuela, y la de copilotos en clase 5 para Sergio Sebastián. En realidad 60, Marino San José y Noelia San José también se aseguran el título, a falta de la última cita del año. Ahora les queda intentar mantener el podio del Campeonato de España. En esta categoría fue el Oscar Motor Club que se llevó el gato al agua por delante de su Rival 4x4 y el Guadalupe. Volveremos a ver esto de los rallies de asfalto en velocidad y regularidad en la última prueba, el Rally de Barbastro, a mediados de noviembre, donde se jugarán el Campeonato de Aragón Scratch y las diferentes clases. Como nos pasa siempre, tenemos mucho material grabado, así que publicaremos en unos días un pequeño reportaje con ampliación de este informativo. Después del asfalto del sábado nos íbamos a la tierra de la Puebla de Valverde para su primer tramo de tierra el domingo. Nuevamente la activa Survival 4x4 estaba presente en esta organización. La prueba ha contado con la presencia total de 17 equipos, de los cuales solo uno no ha podido completar los 3 recorridos, a un divertido tramo de 13 kilómetros. Tuvo que abandonar por una avería sufrida en el vehículo en el primero de ellos. Rubén Mañas y Pablo Izcue, con su Ford Ranger GPR, debutaban dentro de la categoría de turismos y se han llevado el triunfo, dominando la clasificación general en los 3 tramos cronometrados disputados, aunque los mejores tiempos de todos ellos han sido para Guillermo Gómez y Javier Lahuerta con su Can-Am Maverick, participantes en el trofeo de la clase 4, abierto a los Side by Side. La segunda posición de la general Scratch ha sido para el equipo formado por Adrián González y Pilar Benagues con Subaru Impreza WRX, que ha quedado alejado tanto de los vencedores como del tercer puesto, en ambos casos con 37 segundos de diferencia. Por clases, los vencedores han dominado la 3, mientras que Rodríguez y Méndez se han impuesto en la 2. La 1 ha sido dominada por Miquel Pons y Carlos Planell, con Ford Focus, mientras que en el trofeo de la clase 4, Gómez y La Huerta se han impuesto con comodidad. Superaban en 41 segundos a Juan Manuel Agoiz y Sergio Soriano, y con más de 8 minutos sobre los terceros clasificados Raúl Pérez y Juan Carlos Pérez. En la Copa Focus FADA by ASR, victoria para Pons y Planell, con mucha superioridad con respecto a Antonio Bellostas y Víctor Brigas.
a los que han superado en casi 1 minuto y medio, siendo la tercera plaza para Joan Josep Riera y Javier Martínez. Tras esta cita turolense y a falta de 2 pruebas para el final de la temporada, las clasificaciones provisionales no sufren modificaciones en el liderato, donde Miquel Pons aventaja a Pablo Fortuño y a Joan Josep Riera, estos con una diferencia de 6 escasos puntos. Entre los copis de la general, Carles Plenell se separa un poco más de Coral Barroso, por 8 puntos. Coral, que venía el sábado de copilotar en el Rally Sprint de Orovel. Así es, nos vamos hasta las instalaciones de Masia Pelarda a seguir luchando por el Campeonato de Aragón, que estamos a 3 puntos, y la clase, que estamos primeros, así que a por ello. Pilotos, la clase 1 parece afianzada por Pons y Plenell. En la 2, el líder profesional, Pablo Fortuño, cede 5 puntos ante Pere Planideval, quedando a 6 puntos. La 3, con un solo punto, lidera Carlos Tena sobre Adrián González. Y en la 4, Juan Magoiz, a pesar de haber cedido 3 sobre Guillermo Gómez, se mantiene a 6 de este. Entre los copilotos, por clases, la 1 parece controlada por Carles Plenell, que sigue su racha, 4 de 4, y se separa aún más de Eva Valenzuela. Coral Barroso, en la 2, a pesar de ceder 4 puntos el domingo, se mantiene a 4 de Temis López. En la 3, las 2 ausencias de Pilar Benagués marcan la distancia con Alejandro Roy, y esos 21 puntos de diferencia. El trofeo de los Side by Side, o clase 4, Juan Magoiz en pilotos mantiene el liderato, mientras que Sergio Soriano escala la primera posición tras esta prueba. Próxima prueba de este disputado campeonato, el 14º tramo Tierra de Borja, a disputarse el 19 de octubre. Y en rallies hay un campeonato de rallies que para la mayoría de los aficionados suele pasar desapercibido. Es el Campeonato de España de Energías Alternativas, los Eco Rally, y en este tenemos otra gran noticia para nuestro automovilismo. El pasado día 21, con el triunfo obtenido en el Eco Rally Repsol, a Coruña, nuestra piloto Laura Aparicio conseguía asegurarse el título de campeona de España en la categoría de híbridos, con su Toyota Yaris 130H GR Sport, junto a su nuevo copiloto, el tinerfeño Jorge Garcés. Todo eso a falta de la última prueba. Nos decía Laura que, gracias de corazón a mis copilotos de este año, Alba Cano, Javier Herrera y Jorge Garcés, sin vosotros este logro no hubiera sido posible. Y nuestros jovenzanos pilotos de autocross aragoneses, Nayara Trampal y Alan Kaminsky, no perdieron la oportunidad de seguir entrenando y haciéndose a sus monturas. Para ello aceptaron la invitación del circuito Mollerusa y participar en los test del Junior Car Cross Day, con vistas a la participación en el Campeonato de España de este fin de semana, en este mismo circuito. Con ellos estuvo nuestro enviado especial Manolo Cárceles, para que ambos nos contaran sus intenciones y sus planes. Buenas tardes, Kiko, y buenas tardes a todos los seguidores de Aragón Racing. Hoy estamos con Ana, estamos con Nayara, que son nuestros protagonistas en este Test Day. Entonces, os los presento. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Nayara. La pregunta es la misma. ¿Qué tal esta temporada tú con la beca de Lebrija y tú con el cambio de equipación? Bueno, pues yo bien. De momento de Aragón vamos primeros, estamos dando lo máximo y pues la temporada que viene pues intentaremos dar el salto al nacional y seguir. También, ¿no? Vas a hacer nacional. Con equipo nuevo. ¿La sensación qué tal? Pues la verdad que mucha experiencia y estamos muy orgullosos y la verdad que muy contentos. ¿Cómo animaríais a chavales y chavalas de vuestra edad a animaros a que se animaran al karting? ¿Qué les diríais? Que lo intenten, que no hay nada que perder. Es una experiencia muy bonita y que yo se la recomiendo a muchísima gente. Bueno, suelta a los dos. Gracias. Kiko, nos vemos para el café. Y se nos ha ido un poco de las manos la duración, como casi siempre, así que lo dejamos aquí. Pero en unos días colgaremos un mini reportaje de lo acontecido en el Rally Sprint de Orovel. Darle a la campanita para que lo tengáis en cuanto salga. Bueno, como siempre, y de todo corazón, gracias por seguirnos y darnos apoyo. Recordad, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un fuerte abrazo.